Destrucción de Gaza. Una vez, en la antigua tierra de Israel, Dios reveló la destrucción inminente que sobrevendría a la ciudad de Gaza en el futuro. Y este futuro se hizo realidad en nuestros días. Dios advirtió sobre el juicio que esperaba a Gaza y sus habitantes, proclamando que su orgullo y maldad habían llegado a los cielos y enfurecieron al Todopoderoso. ¿Quién destruye Gaza? ¿El ejército de Israel? Dios destruye Gaza a manos del ejército israelí. ¿Por qué? El 7 de octubre, las estimaciones del número de israelíes muertos en el ataque de Hamas habían llegado a 1.300, y otros 3.300 resultaron heridos. Se cree que unos 150 rehenes fueron llevados a Gaza. ¿Qué dice Dios? Reuníos, congregaos, nación vergonzosa. Antes de que el decreto entre en vigor y ese día pase como paja arrastrada por el viento, antes de que venga sobre vosotros la ira del Señor, antes de que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, los que hacéis lo que Él manda. Buscad la justicia, buscad la humildad, tal vez estéis protegidos en el día de la ira del Señor. Hamas y otros grupos armados palestinos denominaron a los ataques Operación Inundación de Al-Aqsa, o Diluvio, en árabe, Amaliyat Tufan Al-Aqsa, o Toofan Al-Aqsa, mientras que en Israel se les conoce como Sábado Negro, en hebreo, o la masacre de Simchat Torah, e internacionalmente como el ataque del 7 de octubre que es Simchat Torah. Simchat Torah en hebreo significa el gozo de la Torah. Es una celebración judía, a menudo acompañada de bailes y cantos, para marcar la finalización de la lectura anual de la Biblia. En Simchat Torah, los rollos que contienen esta literatura se retiran del arca, el lugar especial donde se guardan al frente de la sinagoga. Si bien se sacan uno o dos rollos durante las lecturas en el servicio semanal habitual, Simchat Torah es una de las pocas épocas del año en que se sacan todos los rollos del arca. En la Biblia aparecen aspectos de regocijo divinamente ordenado y de lectura regular de la Torá. Entonces, durante una celebración judía de la lectura de la Torá, los árabes musulmanes de Gaza mataron a judíos, perros, niños, violaron a mujeres, niñas y perros, para proteger sus casas. Las casas judías estaban cubiertas de sangre. Había sangre por todas partes, en camas, paredes, suelos. Los palestinos abrieron ventanas y penetraron en las casas. Al ser baleado y ensangrentado, un padre judío le ordena a su hija de 4 años, cubierta por la sangre de su padre, que huya hacia los vecinos. De todos modos, fue secuestrada por ellos y torturada en una cueva de un túnel por el hambre y el miedo durante 3 meses. Otro palestino decapitó a un soldado judío y puso su cabeza en un frigorífico de helados para vendérsela a los judíos. ¿Qué piensan los palestinos sobre los ataques a los judíos? Quieren saquear las casas y propiedades de los judíos ricos. Todos lo quieren. Todos los árabes son terroristas potenciales en Gaza y Palestina. Todos quieren robar casas y propiedades judías. ¿Qué piensa Dios de este robo? Así dice el Señor, Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Vienen días, declara el Señor, en que sacaré a mi pueblo Israel y a Judá del cautiverio y los devolveré a la tierra que di en posesión a sus antepasados, declara el Señor. Os he amado, a los judíos, con amor eterno, te he atraído con bondad inagotable. Yo te edificaré de nuevo, y tú, Virgen Israel, serás reconstruida. Mira, yo los traeré, a los judíos, de la tierra del norte y los reuniré desde los confines de la tierra. Entre ellos estarán los ciegos y los cojos, las mujeres embarazadas y las parturientas, volverá una gran multitud. Oíd la palabra del Señor, naciones, proclámadelo en las costas lejanas, el que dispersó a Israel los reunirá y cuidará de su rebaño como un pastor. Después de muchos días, ustedes, los musulmanes, serán llamados a las armas. En los años futuros invadirás una tierra que se ha recuperado de la guerra, Israel, cuyo pueblo, judíos, fue reunido de muchas naciones en las montañas de Israel, que durante mucho tiempo habían estado desoladas. Habían sido sacados de las naciones y ahora todos viven seguros. Tú y todas tus tropas, y las muchas naciones contigo, subirán como una tormenta, serás como una nube que cubrirá la tierra. Esto es lo que dice el Señor soberano, ese día vendrán a tu mente pensamientos y idearás un plan malvado. Dirás,
Invadiré una tierra de aldeas sin muros, Israel, atacaré a un pueblo pacífico y desprevenido, los judíos, todos ellos viviendo sin muros, sin puertas ni rejas. Saquearé y volveré mi mano contra las ruinas repobladas y contra los pueblos reunidos de las naciones, ricos en ganado y bienes, que habitan en el centro de la tierra. Las aldeas os dirán, habéis venido a saquear, habéis reunido vuestras hordas para saquear, robar plata y oro, robar ganado y bienes y apoderarse de mucho botín. Esto es lo que dice el Señor soberano: en aquel día, cuando mi pueblo Israel viva seguro, no os daréis cuenta. Vendrás de tu lugar del lejano norte, tú y muchas naciones contigo, todos ellos a caballo, una gran multitud, un ejército poderoso. Avanzarás contra mi pueblo Israel como una nube que cubre la tierra. Gaza será abandonada y Ashkelon quedará en ruinas. Al mediodía Asdod será desalojada y Ecrón desarraigada. Ay de vosotros los que vivís junto al mar, Gaza, palestinos, pueblo queretita, la palabra del Señor es contra ti, Canaán, tierra de los filisteos. Él dice, os destruiré y no quedará nadie. La tierra junto al mar se convertirá en pastos, con pozos para los pastores y corrales para los rebaños. Esa tierra pertenecerá al remanente del pueblo de Judá, judíos, allí encontrarán pastos. Por la tarde se acostarán en las casas de Ascalón. El Señor su Dios cuidará de ellos, Él restaurará sus fortunas. He oído los insultos de Moab, Palestina, Jordania, y las burlas de los amonitas, Palestina, Jordania, que insultaron a mi pueblo, judíos, y amenazaron contra su tierra, Israel. Por tanto, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, ciertamente Moab, Palestina, Jordania, será como Sodoma, y los amonitas, Palestina, Jordania, como Gomorra, un lugar de maleza y de salinas, un páramo para siempre. El resto de mi pueblo los saqueará, los supervivientes de mi nación heredarán su tierra. Esto es lo que recibirán a cambio de su orgullo, de insultar y burlarse del pueblo del Señor Todopoderoso, los judíos. El Señor será terrible para ellos cuando destruya a todos los dioses de la tierra. Las naciones lejanas se postrarán ante Él, cada una en sus propias tierras. Ustedes los cusitas, Egipto, también serán asesinados por mi espada. Extenderá su mano contra el norte y destruirá a Siria, Irán, Irak. Espérenme, pues, declara el Señor, el día en que me levantaré para testificar. He decidido reunir las naciones, juntar los reinos y derramar sobre ellos mi ira, todo mi ardor de ira. El mundo entero será consumido por el fuego de mi ira de celos. El ejército egipcio ha trasladado 40 tanques y vehículos blindados de transporte de personal a la zona fronteriza con Gaza para salvar a los líderes de Hamás y atacar a los judíos. Egipto advirtió sobre las consecuencias nefastas de la ofensiva terrestre planeada por Israel en el sur de la franja de Gaza. El ejército israelí tiene una estimación, ha estimado que ha matado a unos 20.000 combatientes de Hamás en Gaza desde que comenzó la guerra. Blinken viajó a Egipto y Qatar, patrocinador de Hamás junto con Irán, en su intento por evitar una guerra regional más amplia. Pero el presidente de Egipto envió 40 tanques. Ahora dejemos que los cusitas, Egipto, enfrenten al Dios de Israel y su ira. Dios describió 2000 años antes de la existencia del Islam, cómo iba a destruir Gaza y hoy lo vemos. La escena de devastación se desarrolla ante nuestros ojos, con el sonido de los lamentos de los árabes y la destrucción de Palestina resonando en las calles de Gaza. La otrora orgullosa ciudad quedaría arrasada, sus torres se desmoronarían y sus calles estarían desiertas. El pueblo de Gaza, al escuchar estas profecías, se burló de las palabras de Dios. Continuaron en sus caminos pecaminosos, negándose a prestar atención a las advertencias de una ruina inminente. ¿Se burlarán nuevamente los palestinos de Gaza del Dios de Israel? Pero llegó el día del ajuste de cuentas, tal como Dios lo había predicho. El ejército de Israel arrasó la tierra, desatando destrucción sobre Gaza y sus ciudades circundantes, tal como Dios lo predijo. La alguna vez próspera región de Filistea y Gaza quedó en ruinas, un testimonio del cumplimiento de la profecía de Dios. A través del mensaje de Dios, los judíos comprendieron la importancia de la justicia y la obediencia a la voluntad divina de Dios. Pero ¿qué pasa con los palestinos? ¿Abandonarán el camino del terrorismo en el Islam?
Obedecerán a Mahoma para cortar dedos y manos y decapitar a los judíos, como Mahoma ordenó hacerlo en el Corán. ¿Obedecerán al Dios de Israel? Aunque la ciudad de Gaza está ahora en ruinas, la profecía de su destrucción sirve como recordatorio a todas las naciones de las consecuencias del orgullo y la rebelión contra el Todopoderoso y la Santa Nación judía. Y así, las palabras de Dios resonaron a través de los siglos, un testimonio de la verdad eterna de la soberanía y la justicia de Dios. Amén.